Buenas tardes, Pepe Bayardi. Néstor, ¿cómo andamos? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Yo te escucho. ¿Se escucha bien? Bien. Sí. Bueno, sí, en primer lugar, bueno, pedir disculpas porque ayer no pudimos estar. Tenía otros compromisos que te transmití cerca del mediodía. Sí, Pero bueno, claro. aprovechamos la oportunidad para estar en el día de hoy, en el que hay muchas cosas para conversar. Ya pusiste en la introducción y sé que ayer estuvieron hablando de los discursos de algunos presidentes latinoamericanos en la Asamblea General de la ONU. Tú arrancabas ahora o habías puesto el discurso del presidente Chávez en la ONU también, en la que hacía algunas advertencias sobre la Organización de Naciones Unidas y sobre el papel hegemónico de los Estados Unidos en el marco de la ONU. Estamos hablando de un tiempo atrás y estamos hablando, yo lo voy a tratar de ligar a dos cosas que quería conversar contigo hoy. Una, lo que tiene que ver con los discursos de algunos presidentes latinoamericanos, citaremos algunos, en la Asamblea General de la ONU. Otra sobre una cuestión que hemos conversado en otra oportunidad y que creo que está teniendo una inflexión negativa que tiene que ver con el conflicto en Ucrania, ¿no? Que como veremos está llevando adelante una escalada conflictiva que yo diría nos tiene que poner un poquito nerviosos o aprensivos respecto al tema de esa situación. Pero empecemos por el principio. Obviamente la Organización de Naciones Unidas, surgida después de la Segunda Guerra Mundial, como un área de gobernanza mundial para evitar nuevos conflictos bélicos mundiales, o sea, nuevas guerras mundiales, ¿está bien? Necesita un cambio en esa gobernanza, necesita de alguna manera que ese poder de veto con el que salieron 5 después de la Segunda Guerra Mundial, ese poder de veto, termine cambiando, quiere decir que, en fin, termine teniendo representaciones en el Consejo de Seguridad de regiones del mundo, y dentro de las regiones del mundo, obviamente, América Latina tiene que tener un lugar de expresión, y vemos con suerte que algunos presidentes latinoamericanos se han parado a analizar la realidad global de una manera diferencial, basada en la experiencia latinoamericana, basada en una definición que tiene la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, definido. Me parece muy oportuno la comparecencia de algunos presidentes latinoamericanos llamando al tema de la necesidad de que se encuentre un espacio para una solución política negociada. Sí, Pepe, dime. estamos teniendo problemas con tu internet de conexión. ¿O estás más cerca de una buena conexión o lo hago por teléfono? Pongo una foto tuya porque tiene una importancia máxima tu contenido y se congela tipo pa. ¿Ahora? Ahora sí, retomemos, vamos de vuelta. Bueno, vamos. Estamos al aire. Te decía que, bueno, que habías arrancado con ese discurso del comandante Hugo Chávez en la ONU, y en aquella oportunidad había planteado el tema, voy a repetir un poco para enganchar con lo que venía diciendo. Está claro. Había planteado un poco cuál había sido o cuál era en ese momento histórico el papel hegemónico de los Estados Unidos y la consecuencia que tenía para la región y para el mundo. Hoy estamos, tiempo después, unos cuantos décadas ya después de aquel discurso, en una situación en que esa hegemonía se ha debilitado, pero ya lo hemos analizado acá, frente al ascenso particularmente de China, que es identificada como, o por los Estados Unidos, como quien pone en juego sus intereses, sus valores, y obviamente cuando está hablando de intereses y valores está hablando de la hegemonía que tuvo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial en lo que tiene que ver con el contexto internacional.
y lo estábamos uniendo a lo que fue el discurso de algunos presidentes latinoamericanos en esta Asamblea de Naciones Unidas de ahora. Y yo creo que hay cosas que resultaron para mí, en fin, no diría, no me gusta adjetivar, no soy muy adjetivador, pero resultaron muy significativas. El discurso del presidente Gustavo Petro, en lo que tiene que ver con el tema de lo que es el avance del capitalismo como fin de lucro último que pone en juego al conjunto de la humanidad en este momento actual. Y en ese sentido yo creo que hay un elemento que fue bien significativo, ubicar el papel que se le hace jugar a Colombia, ¿no? Pone el tema de la droga arriba de la mesa, pone el tema de las energías, de los combustibles fósiles también arriba de la mesa, y cómo el nivel de lucro de seguir por el camino de los combustibles fósiles y por el camino de no tratar el tema de la droga de otra manera, no con el tema de guerra a las drogas, sino con el tema de entenderlo como un tema de salud pública, pone en riesgo elementos centrales de lo que sería el futuro en términos de la humanidad, cómo el devastamiento del Amazonas y de la zona del Amazonas hace perder la capacidad de reciclar el medio ambiente y afecta de alguna manera el cambio climático. Hay un discurso también dicho en un tono más moderado, pero más moderado desde el punto de vista de la capacidad de discurso de Lucho Arce también de Bolivia. Bueno, y está el discurso de Bolsonaro, ¿no? Que no debemos olvidarnos que el 2 de octubre hay una pelea muy importante para la región, que ya hemos hablado de ella en Brasil, que tiene que ver con la lucha ante la democracia y el fascismo, ¿no? Va Bolsonaro en su discurso, en realidad habla de la patria, de Dios, de la libertad, ¿no? Hace un discurso ideológicamente, diríamos, de los que pensamos que no se debía ya escuchar más en las Naciones Unidas. Pero bueno, ese es el contexto de una región que yo creo que está encontrando un punto de vista basado en una definición que ya tiene la región. La región tiene una definición que tomaron la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, de entenderse como zona de paz. O sea, entenderse como zona de paz para lograr en el marco de esa paz el desarrollo regional, un desarrollo que ha estado postergado por el colonialismo en siglos pasados, por el imperialismo en el último siglo. Y creo que esto genera una oportunidad de liderazgo en América Latina, en mi opinión, bien interesante, ¿no? Desde Andrés Manuel López Obrador en México, pasando por Colombia, que entendamos, Colombia fue la punta de lanza de los Estados Unidos en la región, ¿no? Con gobiernos de derecha, de ultraderecha, que llevaron adelante, incluso fue catalogado, y es catalogado, como un aliado extra-OTAN, Colombia. Y tiene 6, 7 bases militares allí. Existen 7 bases militares de los Estados Unidos, efectivamente, integradas en lo que fue el marco del desarrollo del Plan Colombia, miles de millones de dólares desde el año 2000 en adelante para luchar contra la cocaína, para luchar, entre comillas, contra la cocaína. Y hoy se planta más cocaína en Colombia que la que se plantaba, al asumir el gobierno de Petro, se estaba plantando más cocaína en Colombia que la que se plantaba en el año 2000, ¿no? Y la irresponsabilidad de los países centrales, que es donde se genera el mayor nivel de poder adquisitivo para el consumo y el consumo. ¿Bien? Petro denunciaba que en realidad van miles de afros norteamericanos presos vinculados a los circuitos de la droga, cuando la enorme mayoría, yo diría el 99,99% de esos afros no tienen nada que ver con los que terminan lavando dinero en los propios Estados Unidos producto de la droga, ¿no? Porque son cientos de miles de millones de dólares. Al Uruguay le tratan de controlar que no se lave dinero en el Uruguay. Si lavas 10 millones de dólares, se nota, digámosle, a la distancia, ¿no? Y son en los bancos centrales donde el sistema financiero está bancado por este lavado de dinero que afecta a cientos de miles de millones de dólares vinculados
a el narcotráfico, ¿no? Entonces, se planteaba los desafíos que la región tiene que enfrentar y yo creo que estamos en un momento peligroso a nivel global, estamos en un momento en la región es que es necesario que se consoliden liderazgos que permitan que la región, estoy hablando de América Latina y el Caribe, en realidad gane un espacio de interlocución a nivel global. Y esto, hay una pelea bien importante que se va a producir el 2 de octubre y que la tendrán que definir los brasileros y las brasileras, en lo que tiene que ver con la designación del presidente, por el papel que tiene Brasil, ¿no? En la región, no hay duda. Hay un hecho importante que para mí, no para que de tremenda importancia, que es Honduras, Xiomara Castro. Sí. Que después de 2 golpes de Estado y con intervenciones extranjeras, se logró sobreponer a través del voto. Sin duda. Lo de Xiomara, bueno, Xiomara Castro, para los televidentes y los escuchas que no puedan no estar sintonizando bien con Honduras, es la esposa de Manuel Zelaya. Manuel Zelaya, que era un hombre que venía, es llamativo, pero un hombre que venía de los partidos históricos tradicionales de Honduras, cuando llega a la presidencia, ¿también? En realidad hace un clivaje, ese clivaje lo lleva a recostarse a países latinoamericanos que no eran funcionales a los Estados Unidos y eso determina que en el año 2009 se le dio un golpe de Estado. Es llamativo, contémoslo como anécdota, en realidad se le da un golpe de Estado porque había hecho Zelaya una consulta no vinculante, ¿está bien? Pretendía hacer una consulta no vinculante a ver si la gente quería que hubiera posibilidades de reelección en una constitución que la impedían. En función de eso se le lleva adelante una ofensiva judicial, una ofensiva militar, se le da un golpe de Estado, se le saca el gobierno. Lo sacan en calzoncillo, filmado está. Exactamente. Y ahí viene Juan Orlando Hernández, ¿bien? Hermano de un gran narcotraficante detenido por los Estados Unidos, ¿no? ¿Está bien? Y Juan Orlando Hernández, teniendo la misma Corte Constitucional que le había negado a Zelaya el hecho de ser posible que fuera reelegido, le pide una consulta a esa Corte, Suprema Corte de Justicia, o Constitucional de Honduras, a ver si él podía ser reelegido, y es la misma Corte que le ha dicho que no Zelaya, que le dice que sí a Juan Orlando Hernández, por lo cual Juan Orlando Hernández vuelve a ser elegido presidente, y recién ahora, en esta última elección, es Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya, derrocado en el año 2009, la que con el Partido Libre, Libertad y Regeneración, en realidad logra llegar a la presidencia de Honduras. Por lo cual, también es una actora importante, una mujer comprometida, vamos a entendernos. Zelaya y Xiomara Castro vienen de un medio socioeconómico alto en Honduras, ¿no? Y estuvieron vinculados históricamente a sectores de partidos conservadores. Pero esta inflexión los ha transformado en representantes que, por suerte, el pueblo hondureño logró identificar la posibilidad de que en realidad estén defendiendo con el Partido Libre los intereses de los sectores populares, y estamos ante una realidad importante. Una mujer muy comprometida que está en la presidencia de Honduras. Por lo cual hay cambios importantes en la región que debemos seguir de al lado y debemos estar alertas. Otro cambio importante que se dio después de un golpe de Estado fue en Bolivia, que a través del voto al año ganaron. Y la otra patada sumamente importante sería el tema lo de Lula, ¿no? Que también fue, si no fue un golpe de Estado, ¿cómo se llama eso? No, fue un golpe de Estado que sacó a Dilma y después fue una canallada desde el punto de vista judicial la que le impidió a Lula, ¿ya? ¿Te acordás que hemos conversado este tema? Le impidió a Lula no solo ser candidato, ¿está bien? Sino que le impidió hacer campaña electoral, porque lo metieron preso durante la campaña electoral, ¿no? Lula haciendo campaña electoral, yo ya lo he dicho, es un gran elector, transforma en candidato potencial a mí me transformaría en candidato potencial en Casi Brasil. la misma operación, casi idéntica a la misma operación que están tratando de hacerle a Cristina Fernández en Argentina, el mismo método. Sí, a ver, que ha habido motivaciones judiciales en la región,
para afectar liderazgos políticos no hay duda, ¿no? O sea, lo de Lula, bueno, ya ha sido revertido, se le habían llevado adelante 22 causas judiciales, esas 22 causas judiciales, ya hemos hablado en este programa de esas 22 causas judiciales, en realidad han sido desestimadas, las mismas, aunque algunos creen que todavía siguen estando en curso. No, 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 no. En realidad se invalidaron porque el Supremo Tribunal Federal cuestionó al juez Moro y al fiscal Dalagnol, pasó a todos esos juicios a ser revisados en Brasilia y los juzgados de Brasilia desestimaron las acusaciones que se le habían llevado a Lula. Hoy Cristina Fernández enfrenta una situación similar, está en pleno proceso en este momento, pero no es para nada llamativo de que en realidad haya intereses en países en que la justicia termina siendo corrompible y corrupta, de que sean puestos al servicio de intereses políticos, ¿no? Eso lo hemos visto y yo creo que tenemos pruebas más que suficientes. Lo de Lula, en realidad, yo decía, murió la reina Isabel ahora, pero el asesor de derechos humanos de la reina Isabel, un australiano, Robertson, abogado, él, en realidad era uno de los abogados de Lula que le denunciaba el lawfare por violación de los derechos de Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? O sea que nadie puede decir que tuviera algunas implicancias políticas con el expresidente Lula. Pero bueno, yo creo que esto ha sido un dato de la realidad que debemos tener presente y debemos estar atentos porque en la medida en que hoy hay una lucha muy importante por ver cuál va a ser el desarrollo del mundo del futuro, si esta hegemonía unilateral que desarrolló los Estados Unidos se termina debilitando y hay espacio para una construcción de un mundo multipolar, el tema de que la región tenga liderazgos que puedan expresar y expresarse en esa mesa de la multipolaridad terminará siendo un tema muy importante. ¿Cómo está quedando? No sé para dónde vos apuntabas, pero algo rapidito, si no apuntabas para donde yo digo. Dime. ¿Dónde está quedando? Yo ayer pasé un video de Putin con amenazas salado. Sí. Salado, ojo al gol. Sí. Quería referirme en estos momentos que nos quedan, Néstor, a esa situación. Llevamos 7 meses desde la operación militar especial en Ucrania, pero ahora estamos en un momento de escalada desde el punto de vista militar. ¿Qué quiere decir esto? Ya hemos analizado este conflicto acá, yo he dicho que este conflicto tuvo la oportunidad de solucionarse desde el punto de vista político-diplomático antes del 24 de febrero de 2022. La solución pasaba por cumplir los acuerdos que se llaman de Minsk, acuerdo de Minsk I y de Minsk II. Acuerdo de Minsk I era un acuerdo que después del golpe de Estado que se le dio al presidente Yanukovych en Ucrania y después que se llevó adelante, diríamos, una situación en que regiones de Ucrania, sobre todo del sureste y este ucraniano, reaccionaron frente a ese golpe de Estado y que se llevó adelante un conflicto en que las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron a las regiones que discrepaban o que estaban en contra del golpe de Estado que se llevó adelante en la plaza o en lo que se llamó el Euromaidán. Dieron lugar a un conflicto bélico, hubo dos posibilidades de acuerdo, una en 2014 que se llamó Acuerdo de Minsk. Esto implicaba detener el fuego y para solucionar los problemas que se habían dado a punto de partida de ese golpe de Estado en el territorio de Ucrania. Esto generó de alguna manera la posibilidad de que se hubiera acordado. Esto no se acordó, se siguió avanzando, el ejército ucraniano y sectores nazis que fueron incorporados a la Guardia Nacional de Ucrania, siguieron atacando el Donbass, y el presidente Zelensky, que había llegado al gobierno con el compromiso de buscar la paz y estabilizar, sobre el año 2021 había hecho declaraciones que pretendía que Ucrania abandonara el Acuerdo de Budapest
de 1994 que determinaba que Ucrania iba a ser una zona, un país, una región sin armas nucleares. Esto llevó a que eso pusiera la alerta en Rusia y como está incluso denunciado por senadores republicanos, una ofensiva fuerte sobre el Donbass en febrero-marzo de 2022, y esto llevó a que hubiera lo que se llama la operación militar especial de Rusia sobre la zona de Ucrania, del este de Ucrania. Esto determinó que iba dirigida a 3 objetivos. Un objetivo era el objetivo de proteger a la población del Donbass, mayoritariamente descendientes de rusos. 2 era militarizar. 3, desnazificar Ucrania y evitar que Ucrania abandonara su neutralidad desde el punto de vista de armamento nuclear. Esto podía haberse acordado antes del 24 de febrero, debió haberse buscado una solución política negociada después del 24 de febrero, ya con el conflicto bélico iniciado, pero hay cosas que deben quedar claras. En primer lugar, desde el 2014 al año 2022, en realidad los países occidentales, a la cabeza de Estados Unidos, habían aportado más de 2.500 millones de dólares en armamento militar a Ucrania. 2.500 millones de dólares. Y desde el 24 de febrero a hoy, se calcula que se llevan aportado, a más de aquellos 2.500, se llevan aportado cerca de 15.500 millones de dólares a el gobierno de Ucrania, ¿de acuerdo? Esto ya es público, porque además el propio presidente Biden le pidió al Congreso de los Estados Unidos, y el Congreso de los Estados Unidos aprobó este año 40.000 millones de dólares de asistencia militar, de los cuales 7.000 eran de asistencia humanitaria, pero el resto, 33.000 millones de dólares, eran componentes de asistencia militar. Esto determinó que el conflicto no tuviera posibilidades de llegar a acuerdo. Los países occidentales, los liderazgos de los países occidentales han dicho que están dispuestos a darle armamento a Ucrania, y eso lleva a una situación de conflicto en este momento en la que se va a producir, o se produjo en estos días, lo que aparentemente sería la recuperación de territorio de 6.000 kilómetros, estamos hablando, ¿no?, cuadrados, que estaban ya bajo control ruso por parte de las fuerzas ucranianas. Se están utilizando la zona de Donetsk, han muerto civiles ahora por ataques a zonas civiles recientemente, y como viene de complicarse el conflicto, en realidad hay 2 cosas que están sucediendo. Una, lo que tiene que ver con el llamado a movilización parcial, o sea, a reservistas, a la reserva del ejército ruso, punto 1. Se está llamando al 1% de los reservistas, unos pocas, entre el 1 y el 2% de los reservistas, 300.000 reservistas integran la reserva. Es una movilización de reservistas que integran la reserva militar en Rusia. Quiere decir que Rusia está pensando en que va a haber una situación de prolongación de este conflicto, y yo creo que la va a haber, va a haber entre mañana y el 27, esto para que lo dimensionemos, un referéndum en Lugansk y en Donetsk, las provincias que integran el Donbass, ¿bien?, de referéndum para ver si se quiere integrar a la Federación Rusa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si esos referéndums salieran afirmativos y Rusia los reconociera, y yo creo que Rusia los va a reconocer, obviamente, y sean afirmativos, la provincia de Lugansk y de Donetsk va a ser parte de la Federación Rusa. Y cualquier ataque a la Federación Rusa va a ser un ataque al territorio de la Federación Rusa, y seguramente, yo no quiero ni saberlo por ahora, pero me imagino que el nivel de respuesta frente a un ataque que se haga al territorio de la Federación Rusa va a ser incrementado, o sea, va a ser incremental a lo que hemos visto hasta ahora. Ejemplo,
Rusia en los primeros días del 24 de febrero, la primera marzo del 24 de febrero, llegó a las puertas de Kiev. ¿Me oís? O tengo un retorno que no sé. Llegó a las puertas de Kiev, ¿de acuerdo? 64 kilómetros dicen que había de fuerzas rusas a la puerta de Kiev, pero no atacó Kiev. ¿Está bien? Aparentemente hay quienes dicen que fue una estrategia para detener que no hubiera desplazamientos en la zona del Donbass, pero no importa, no atacó Kiev. Y no atacó porque veamos lo que hizo Estados Unidos cuando fue a Irak, o Estados Unidos cuando fue a Afganistán, o Estados Unidos cuando fue a cualquier país que haya ido en Oriente Medio. En realidad, cuando Estados Unidos fue a Irak, destrozó la infraestructura civil de Irak. Atacó la infraestructura civil de Irak y en realidad lo que se cuidó fue de tener bajo su control las zonas económicas vinculadas a la explotación de petróleo, o sea, a la extracción de petróleo. El resto atacó zonas, lo hizo también la OTAN cuando fue a Libia, sobre Libia, atacó las zonas civiles del gobierno de todo. Rusia no atacó las zonas civiles de Kiev hasta el momento. ¿Y por qué no las atacó? En mi opinión, ¿no? En realidad la guerra la dirige la política, ¿de acuerdo? O sea, la guerra tiene que ser dirigida por la política. Cuando Estados Unidos va y ataca Irak, en realidad destroza la parte civil, de infraestructura de agua, infraestructura de electricidad, todo lo que tenga que ver con lo civil. ¿Para qué? Para que esa población reaccione contra su liderazgo, contra el liderazgo, en este caso Saddam Hussein, o quien sea, o Gaddafi, o quien sea. ¿Está bien? Porque las condiciones a las que está siendo sometida son terribles. ¿Cuál es el problema? Que Estados Unidos está a más de 15.000 kilómetros, ¿está bien?, de la frontera con Irak. Ahora Rusia está pegado a la frontera con Ucrania. Por lo cual, siempre hay que pensar que uno tiene que vivir ahí pegado 10, 15, 20, 100 años más. Por lo cual, el nivel de daño que tiene que hacer no debe comprometer el nivel digámosle, de gestar odio en términos de largo plazo sobre el vecino que tiene pegado al lado. Ahora bien, Ucrania está hoy bombardeando zonas civiles de Donetsk. ¿Bien? Rusia en zonas civiles en realidad bombardeó solo una represa ahora, cuando estaba enfrentando la ofensiva última de septiembre que llevó adelante las fuerzas ucranianas. Fue para dividir a las fuerzas ucranianas que estaban llevando adelante esta ofensiva, pero hasta ahora no ha atacado las zonas, lo que sería la infraestructura civil. Cualquier bombardero que siga existiendo ahora, en el caso de que Lugansk y Donetsk terminen incorporándose a la Federación Rusa, en mi opinión, va a tener otro nivel de respuesta por parte de Rusia. Y Rusia va a considerar que las armas que está brindando la OTAN para atacar eventualmente a su territorio lleva a que la guerra no sea entre Rusia y Ucrania, sino que sea entre Rusia y la OTAN. Esto nos pone en un punto en el que es más necesario que nunca los esfuerzos por la paz, porque cuando se abre la caja de Pandora de la guerra, no sabemos dónde y cómo termina. Entonces, esto que ha sido en esta Asamblea General, el propio Antonio Guterres ha sido pesimista respecto a que haya posibilidad en el corto plazo de encontrar una solución política a este conflicto, nos debe hacer estar a todos muy alerta respecto a las consecuencias que podría llegar a tener este desenlace que estamos viviendo ahora lo estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Así que valga. Había traído a su columna una propuesta que había hecho AMLO, ¿sí?, el presidente mexicano, en cuanto a la participación de una comisión para la paz con Guterres, ¿sí?, la India y no me acuerdo del otro cuál era. En que había planteado una tregua por 5 años, diríamos, ¿no? Esta ha sido la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, buscar una tregua por 5 años. ¿Cuál es mi problema? Y termino con esto porque nos quedan pocos minutos, ¿no? Nos quedan 2, 3, 4 minutitos más. Claro, ¿cuál es mi problema? Creo que Occidente, veremos, está por llegar el otoño y el invierno a Europa, ¿no? Veamos cuáles pueden ser las consecuencias
del otoño y del invierno europeo. Hoy que Porque los pueblos se mueven también. Claro, hoy que los europeos, quiero ver si están dispuestos a que terminen pagando ellos los costos del financiamiento de la guerra por las sanciones que se aplicaron a Rusia y que ha llevado a que hubiera incremento de alimentos, incremento de precio de combustible, incremento del costo de vida, con inflaciones que hacía décadas que no se conocían en Europa. Quiero ver cómo termina esto, ¿no? Y quiero ver cómo termina soportando los fríos y las consecuencias Europa de esto, pero sin ir a esta parte, ¿saben? En que creo que va a haber manifestaciones muy importantes en Europa contra el tema de la guerra. Es cierto que los liderazgos mayoritarios han estado todos alineándose con el tema de la guerra, y creo que este es un tema extremadamente complicado. No sé cuál va a ser esa resultante en lo que tiene que ver con el escenario europeo y las consecuencias de la guerra. Pero me temo que Estados Unidos no está dispuesto a no ceder un ápice en su voluntad de debilitar a Rusia. Punto primero, que lo tiene definido en documentos ya de asesores del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Pero también me temo que Rusia está dispuesto a echar el resto, por lo menos mientras Putin esté en el gobierno, a no dejarse debilitar. ¿Vale? Y esto es un escenario muy peligroso, extremadamente peligroso, salvo que Europa, que ha desaparecido del escenario porque se ha puesto atrás de la estrategia de los Estados Unidos, también logre posicionarse de manera diferente a la que ha estado posicionada y logre que se fuerce una solución política negociada que le dé estabilidad por un tiempo. Escuché al canciller alemán, ¿sí?, intervenir en la ONU y muy belicista. Y por eso, muy belicista. Por eso. Increíble, lo que voy a decir es increíble, pero quiero que lo tomen. En realidad, extraño a Angela Merkel, para que se entienda. Extraño a Angela Merkel, ¿está bien? Con la que, desde el punto de vista ideológico, he tenido mucha diferencia, pero tuvo claro qué papel hacerle jugar a Alemania y no quería que el papel de Alemania fuera el seguidista de cola de los Estados Unidos, ¿no? Lo del canciller alemán me parece, en fin, incalificable en lo que tiene que ver con la subordinación a la estrategia de los Estados Unidos. Además, en el punto donde está ubicado, físicamente. Sí, pero estamos en un punto, yo diría, si me decís cuáles son mis previsiones, es que por el momento esto se va a seguir incrementando para peor y es un hecho muy negativo para todos, incluso para nosotros, aunque la región esté lejos, ¿no? Pero bueno, tengámoslo presente como parte de la análisis. Pepe, nos reencontramos el miércoles, ¿Cómo no? este miércoles que viene. Ok, a la orden. Un abrazo grande, gracias por estar, gracias por arreglar el día que ayer no podía y que hoy pudiste participar. Sí, estamos a la orden, Néstor, arriba. Un abrazo. Hasta luego. Amigos, vamos a una pequeña tanda y ya se nos viene Enrique Ortega Salinas desde México para El País y el Mundo.